profesor y compañeros. Mi nombre es Wendy Mariana Salinas Agudelo y estoy con mi compañero Frank Herrera. Hoy vamos a hablar sobre los métodos pedagógicos y la educación. Para comenzar, vamos a hablar sobre el conductivismo. Según lo que averiguamos, el conductivismo se centra en el estudio de la conducta observable para controlar y predecirla. Gracias, Mariana. Bueno, para aportar aquí con el conductismo, entonces, las principales características, pues básicamente es un proceso de enseñanza como estandarizado, donde se absolutizan o se omiten los procesos personales, los objetivos, los contenidos. Realmente el profesor es un transmisor de conocimiento muy rígido y controlador. Su individualidad con los alumnos es muy limitada. El estudiante es un objeto pasivo, es simplemente un reproductor de conocimientos, pues con un poco de falta de iniciativas. Entonces, básicamente, pues una conclusión del modelo conductivista es que el alumno o el profesor es como la base del conocimiento y el alumno simplemente es un seguidor que absorbe lo que el profesor indique. Y como decíamos ahí, como decía mi compañero Frank, tiene conductas, así que el profesor debe liderar en su aula de clase o su espacio, su área, su clase para así poder llevar un aprendizaje oportuno. Ok. Sí, es un modelo que necesita un estímulo. ¿Y quién da ese estímulo? El docente. Ahora pasamos con la teoría del modelo pedagógico constructivista. Entonces aquí ya el maestro es promotor de desarrollo y de la autonomía de sus estudiantes. El papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza en el estudiante, dando oportunidad para el aprendizaje autónomo del estudiante. Es una enseñanza indirecta, acorde al planteamiento de problemas para que el alumno pueda evolucionar cognitivamente. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañero, los ambientes constructivistas de aprendizaje provienen múltiples representaciones de la misma realidad. También son múltiples representaciones, evitan la sobresimplificación y representan la complejidad del mundo real. También enfatizan las tareas auténticas en un contexto significativo, en un lugar de instrucción abstracta y fuera de contexto. Eso quiere decir que los estudiantes son óptimos de hacer sus tareas solos para así poder entender mejor las actividades. Básicamente, pues en este modelo también, a diferencia del anterior, el instructor ya reduce un poco su autoridad, no completamente, pero reduce un poco su autoridad, pues en la medida de lo posible, con el fin de que el estudiante no se sienta superditado, ¿cierto? Eh, y aprenda a conocer algún contenido, algún tema un poco más autónomo. De todas Que le formas, el guste, control, exacto, de todas formas o el sea, control le da el es un... derecho, le da el derecho de la duda para que el estudiante pueda indagar más sobre el tema o temas. eh, exacto, para que pueda despertar también su iniciativa moral, intelectual, construir esa iniciativa. Listo. Seguimos con la psicología cognitiva contemporánea. La psicología cognitiva contemporánea trata del estudio científico de la mente humana. Estudia estructuras, procesos y representaciones y trata del modo
cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la misma información. Bueno, algunas de sus características, básicamente pues es la utilización de un método experimental natural, del estudio del aprendizaje creativo en los procesos cognitivos. La indicación y demostración de la importancia de la metacognición como conocimiento y control del procesamiento de la información en el estudiante. La consideración de estos aspectos cognitivos como mediadores de la conducta. Entonces, básicamente, la psicología cognitiva contemporánea, pues es una teoría pedagógica un poco más natural, donde lo que se busca es desarrollar más que todo el pensamiento cognitivo del estudiante, que se desarrolle de una manera más natural, por decirlo así. Donde también los profesores o docentes identifican cuáles son los fuertes de cada persona, ya que pues obviamente está científicamente estudiado que hay personas que son brillantes para las matemáticas, pero son pésimas para la literatura. Entonces es donde también el docente identifica ese tipo de comportamientos para así poderle brindar una mejor información. Uh-huh. Bueno, continuamos entonces con el aprendizaje significativo. Este modelo estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. ¿Ya? Sí. Bueno, una de las características es la construcción teórica fundamentada de interpretar, diseñar y ajustar a la realidad pedagógica, dada por un concepto histórico definido, el cual implica un contenido en el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. Recomienda que la construcción en los modelos pedagógicos. Esto quiere decir que es donde nosotros los docentes nos damos cuenta o identificamos cuando el alumno entiende o no entiende un problema o situación que estemos presentando. Ok, ¿tienes alguna conclusión general? Esa es la conclusión general, o sea que digamos nosotros los docentes vemos que el alumno tiene alguna dificultad, pero el alumno, nosotros lo tratamos de guiar hacia pues hacia la información correcta y buscamos modos de enseñarle diferente para que pueda llegar a donde quiere llegar. Ok, básicamente es como un tipo de puente cognitivo para que el alumno supere, o pues si supere o conozca más de lo que se quiere aprender. Y Ya se que pues hace, él... y se Dime. hace medio también sobre, o sea, se desarrolla la actividad por juegos, por habilidades de diferentes cosas, para que el alumno pueda llegar a la tasa de conocimiento. Básicamente aquí pues la didáctica establece una relación significativa con el contenido que el docente quiere servir como puente para que el alumno desarrolle. Sí, exactamente lo mismo. Seguimos con la tendencia humanista. El principio fundamental de la pedagogía humanista es la idea de que la educación es una realidad de la vida que siempre ha existido. Por lo tanto, la práctica de la educación es más antigua de su método. ¿Qué es su método? Ok, una de las principales características entonces es el interés en la persona, como, o sea, no es tanto, digamos, en lo que voy a enseñar o cómo lo voy a enseñar, sino cómo es el estudiante, cómo es mi estudiante.
Apertura ante las nuevas formas de enseñanza y opciones educativas, fomentar el espíritu cooperativo de los estudiantes y primar al estudiante tal y como es, auténtico y genuino. El instructor, básicamente, el rol del instructor es comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, siendo sensible a la percepción que tienen sobre la educación y a los sentimientos que esto les refleja. Rechaza rotundamente en este modelo la postura autoritaria y egocéntrica, que pues en otros, digamos como en el primero que es el conductismo, sí se ve full una conducta autoritaria. Y también vemos una conducta autoritaria en el tiempo de antes. Digamos que nuestros padres o personas más viejitas que nosotros veíamos mucho que los docentes eran muy drásticos con los alumnos y no dejaban desarrollar al alumno como debería desarrollar. Entonces, yo creo que también hace referencia pues a lo tradicional. Eh, bueno, pasamos entonces al enfoque histórico, cultural o sociohistórico. Entonces, básicamente, como idea principal, la naturaleza histórico-social del conocimiento humano, más aún de toda la historia del hombre, introduce el tiempo como una característica de su esencia. Además, dice que el tiempo humano es historia. La historia es desarrollo, por ende, el desarrollo se convierte en educación. Y bueno, para idea principal se refiere que los contenidos de enseñanza, de aprendizaje, donde se privilegie los conceptos, estructuras básicas de la ciencia para destacar la capacidad intelectual comprometida con una concepción de hombre y sociedad. Yo creo que esto quiere decir cómo hace el hombre para entrar a la sociedad, ya que pues las personas que nos enseñan o que nos guían en nuestro aprendizaje son personas iguales a nosotros, entonces son personas que se preparan para ese tema, son personas que tienen un conocimiento diferente y nos enseñan a tener el conocimiento y a dar como esos temas de indagar para poder tener un conocimiento o igual o mejor que tienen nuestros docentes o personas que nos guían. Yo creo que aquí en este modelo pedagógico, básicamente el docente se enfoca en los aprendizajes sociales y humanos, sin dejar pues a un lado la parte técnica, ¿cierto? O el conocimiento, pero trata de mezclar todo el conocimiento, todo el proceso aprendizaje-enseñanza basado en la historia de la humanidad y en la historia del ser humano. Como que le busca una aplicabilidad de la evolución y el desarrollo del ser humano y aplica su materia o lo que quiere decir también combinándolo con todo este desarrollo que ha tenido la humanidad, ya que pues dice que desarrollo es igual a educación. Historia, obviamente. Listo. Seguimos con modificabilidad estructural cognitiva. Bueno, la teoría de la modificar estructural cognitiva explica que el maestro es el principal agente de cambio y transformación de estructuras deficientes de alumnos con dificultad de aprendizaje. Por ello debe estar dotado de formación cognitiva, metodológica y ética humanística. Bueno, las principales características, entonces, se distingue plenamente el conocimiento teórico del empírico, se desarrolla la estructura cognitiva para un abordaje inteligente de lo cognoscitivo. Eh, el docente es un acompañante en el proceso formativo y la mirada está puesta más que todo de adentro hacia afuera.
Yo creo que esto es un modelo que busca la tecnicidad ante todo para desarrollar el modelo, el proceso formativo del estudiante. Entonces, creería yo que es uno de los más complejos, por decirlo así. Sí, mira que aquí acabo, o sea, lo leo lentamente y me doy cuenta que dice, el maestro es el principal agente del cambio y la transformación. Entonces yo creo que es lo que identifica bastante pues al tema que estamos leyendo, es que los docentes son las personas que nos guían y las personas que, o sea, tienen la vocación de transformar algo que muchas personas no saben. Entonces, yo creo que también es muy difícil porque la sociedad tiene muchas ideologías de lo que es la docencia y lo que no se dan cuenta es que nosotros los docentes somos transformadores de la educación, porque todos los días estamos aprendiendo y todos los días estamos mirando nuevas herramientas para poderlas enseñar. Sí, en este caso, digamos que, como tú lo dices, el docente es el principal actor, pero en este caso es el principal actor, no quiere decir que él tenga pleno dominio o tenga plena autoridad, simplemente que va de adentro hacia afuera cambiando todo el pensamiento cognitivo de sus estudiantes técnicamente para que ellos aprendan, por decirlo así. Claro, sí, Entonces, creería yo que es uno de los más complicados de este es más modelo. complicado, claro. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a Frank por hacer parte de esta actividad tan bonita y darle gracias al profesor por también darnos estas nuevas herramientas para poder comunicarnos con nuestros demás compañeros y espero vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Estamos viendo en otra ocasión. Listo, que estés bien. Chao.